Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos nuevamente en otro módulo de PNM para este norte de Santa Fe, para esta vastísima región del norte provincial. Y no solamente del norte del departamento obligado, estamos hablando del norte-norte provincial, digamos, no el norte departamental solamente, ¿no? Hoy hay temas, aunque hoy hay temas básicamente no regionales, sino prácticamente locales, Quiero referirme a 2 o 3 temitas, para ser más preciso, que tiene que ver en gran parte con lo ocurrido anoche en el Consejo Deliberante de la ciudad de Villa Ocampo. 6 concejales, sabemos que hay una paridad de 3 y 3 concejales, donde los 6 se han puesto de acuerdo en algo para ir en contra de los intereses de la gente. Estoy hablando del aumento del agua que se acaba de consagrar, anoche se acabó de consagrar, tras una ordenanza ante el pedido de la propia Cotelbo, que pidió el 50% de aumento para este año, y el Consejo, después de un largo debate, le dio el 48%, una rebaja de 2%. Un temita para abordar. Otro tema que me llamó la atención anoche, que se presentó un proyecto en el Consejo Deliberante que se llama Ficha Limpia. Ficha Limpia, que es un proyecto que tuvo estado favorable en la Cámara de Diputados de la provincia y que no ingresa a la Cámara de Senadores. No sé qué pasó. Una concejal lo explicó acá. La verdad yo no sé si lo explicó bien, o lo entendió bien, o yo no lo entendí del todo bien. Y el otro tiene que ver con los anuncios importantes que se vienen dando respecto de la construcción del puente, el famoso puente del Paraná-Miní, que es un puente de 300 metros, 310 metros para ser más preciso, que va a demandar una inversión de 1.200 millones de pesos. Ahora yo creo que va a ser un poco más. Digo, pues si estamos hablando de las proyecciones inflacionarias, va a haber que actualizar un poquito más, ajustar un poco más el presupuesto. Yo creo que estamos hablando de una obra final de casi 1.500 millones de pesos. De 1.500 millones de pesos. Es una obra importante, es una de las obras tal vez más importantes que se haya hecho en el norte de Santa Fe, después de la Ruta 11. Sin duda esta es una de las obras más importantes, no solamente por lo que es el puente, sino por lo que significa ese puente. Va a despertar gigantes dormidos en el norte de Santa Fe desde hace más de 80 años. Va a generar actividades que están dormidas y que no se pueden desarrollar en función de que no se las puede amplificar, justamente porque no tenemos obras de infraestructura. Venimos pidiendo obras de infraestructura. Tenemos un caño de gas natural que pasa por acá, que no lo aprovechamos, nadie está hablando del tema. Sería bueno que alguien empiece a hablar ante la necesidad de llevar el gas natural al parque industrial, y por ahí empezamos a generar algunas condiciones conforme a recibir inversiones y poner en marcha alguna actividad agroproductiva e industrial en el norte de Santa Fe, que prácticamente las industrias que tenemos están todas cerradas. Sería bueno que, atento a esa obra de infraestructura y al puente que se va a construir, empecemos a desarrollar un discurso estratégico de cómo la política va a empezar a poner en marcha algunas cuestiones que permitan desarrollar potenciales que están dormidos y que tiene el norte de Santa Fe, y que a partir de esa obra justamente se pueden empezar a desarrollar o a generar ciertas condiciones como para que esas actividades se puedan desarrollar. Sabemos que acá es agroproductivo, es agropecuario. Alguna vez tuvimos algunas industrias que le agregaron cadena de valor a esos productos, como por ejemplo la papelera y el ingenio. Bueno, hoy no tenemos. Yo creo que ya son industrias prácticamente que no se van a abrir más. Directamente no tienen mucha demanda por lo que veo. Sí, la papelera, pero el ingenio es muy poco probable que eso vuelva a pasar. Pero volvamos a tener. Pero hay otras actividades también que se pueden desarrollar en el norte de Santa Fe, particularmente cuando estamos hablando o enfrente o en el marco de anuncios importantes. Atento, justamente una de las obras que nos va a permitir soñar, amplificar nuestros sueños, es precisamente ese puente que nos va a permitir pasar al otro lado del charco, que nos va a permitir ampliar y fortalecer el proyecto de acceso a Puerto Ocampo y tener Puerto Ocampo propiamente dicho. Después de ese puente la cosa empieza a facilitarse. El puente es este. Esta es la maqueta, digamos, que está construida. Es una imagen virtual de cómo va a ser el puente una vez terminado. Esto que está viendo acá es el Paraná-Miní, donde está la balsita.
Bien, ¿por qué hago un abordaje de este tema? Si hay algo que le reclamamos a Perotti es que tiene un equipo de comunicación pésimo. Vamos a decirlo así porque hay que decirlo con todas las letras y como corresponde. Un equipo de comunicación pésimo, no funciona. Si uno se pone a hacer un prorrateo de todas las obras y las inversiones en obras e infraestructura que puso en marcha este gobierno, le digo, en 2 años y medio prácticamente equipara a todo lo que hizo el socialismo en 12 años. Y recordemos que el socialismo tuvo la gran ventaja de gobernar una provincia donde en aquel momento el problema no era el dinero. Llegó a tener la Argentina hasta el 2015 un PBI casi perforaba los 600.000 millones de dólares. 600.000 millones de dólares. O sea, no eran años o décadas o una década en la que la plata era el problema. Los problemas eran otra cosa, pero la plata no era un problema. Bueno, el socialismo gobernó en esa abundancia. Le tocó gobernar, tuvo la suerte de gobernar en esos periodos. Eso le permitió apostar mucho a la salud, por ejemplo. Se hizo muchísimos hospitales. Bueno, el hospital de alta complejidad que está funcionando en Reconquista tiene que ver con eso. La cantidad de CAPS, bueno, la forma con que mejoró la salud, asfaltaron muchas rutas, por ejemplo, transversales acá en el norte de Santa Fe. Bueno, le permitió ese gran caudal de dinero que podía manejar del que disponía. A Perotti, al actual gobernador de la provincia de Santa Fe, gobernador justicialista, peronista, le toca gobernar después de 4 años de macrismo, donde de casi 600.000 millones de dólares de PBI llegamos a un piso que superaba un poquito más de 300.000 millones de dólares, una deuda espantosa. Le tocó una pandemia, o sea, prácticamente 1 año y medio no se pudo hacer nada, y de hace más o menos 1 año, 1 año y medio, este gobierno peronista ha puesto en marcha una obra pública, le digo, casi equiparada, sin temor a equivocarme, casi equiparada a los valores de inversión que hizo el socialismo en 12 años. Perotti los equiparó prácticamente en 1 año y medio, 2, cuanto más. Nos tocó una obra importante en el norte de Santa Fe, que es este puente que se va a construir y se va a empezar a construir dentro de algunos días. Ya están los técnicos acá, vino la empresa, esto va a comenzar en breve. Sin embargo, la gente no está muy enterada de esto, no entiende mucho de qué estamos hablando cuando hablamos de obra pública. Cuando uno le explica esto, la gente te mira como diciendo, ¿y dónde está la obra pública? ¿Y es mentira? No, no es mentira, está mal explicada, mal vendida, por decirlo de algún modo. Los equipos de comunicación de Perotti funcionan muy mal, pero muy mal. ¿Cómo puede ser que un gobernador, poniendo en marcha una cantidad significativa de obras, particularmente en regiones como la nuestra, donde no abundan mucho la obra pública, sin embargo la gente no está como empapada de esta situación? No está como empapada de esta situación. Quiere decir de que los equipos de comunicación de Perotti son absolutamente nulos, absolutamente nulos. Debería corregirse esa situación. Pero este puente, particularmente en Villocampo, que en víspera de campaña, cada quien se tira del brazo a ver quién se puede quedar con la obra, a ver quién es el responsable de la obra. Y en esta discusión hay un mensaje que a mí me preocupa mucho, que está quedando en la gente, en el colectivo social. Es como que Perotti le regaló el puente a Eduardo Richter para que gane una campaña. Y ese mensaje me preocupa mucho, porque no creo que esté en el ánimo de Perotti poner 1.300, 1.400 millones de pesos en la construcción de un puente para permitirle a un tipo que gane una campaña. Nada más lejos de la realidad. Pero la ausencia de los mensajes, la falta de explicación, la falta de estrategia comunicacional empieza a encontrarse en ese cuello de botella desde el sentido común, donde la gente cree que es así la cosa. Que el gobernador le regaló un puente a Richter. Pero como en el norte de Santa Fe, y particularmente en Villocampo, la comunicación también funciona como la mona, porque la verdad que entienden muy poco de estos temas. Hace 1 semana atrás se publicó esta foto. Miren lo que es esto. Creo que hay
un solo representante de una institución, los otros son, la mayoría son técnicos de la empresa, y Eduardo Richter en la foto. La publica en su Facebook, en su medio de comunicación, no llamó a ningún periodista Richter, no convidó a nadie. No hay un solo equipo que podríamos avisorar que forman parte de los equipos políticos de Richter. Y esta foto se viraliza en un contexto en el cual, en el peronismo, un peronismo disgregado, un peronismo dividido, un peronismo donde prácticamente no hay diálogo, aparece esta foto, atento, concatene con lo que yo estoy diciendo de Perotti y los discursos de Perotti. Que queda la sensación de que el puente se lo regalaron a Richter. Súmelo a esta foto, donde no hay un solo referente político del gobernador, salvo Richter, los otros están ausentes. Caminen por los barrios con esta foto y díganme qué le puede decir a la gente esa foto y qué le puede decir particularmente a algunos punteros del peronismo, a algunos dirigentes del peronismo, que están esperando de Eduardo Richter algo más que esta foto. Muchacho, yo le doy un buen consejo, y se lo doy gratis. Empiecen a armar cuadros políticos y empiecen a armar mesas de trabajo, porque esto que ustedes entienden como una bendición de 1.400 millones de pesos para una obra, van a terminar siendo 1.400 bigornias que le van a caer por la cabeza, si no cambian los discursos, no cambian las actitudes, si no se arman cuadros políticos. Y si estos mensajes, en lugar, no se dan cuenta cuál es el mensaje que está quedando, es terrorífico el mensaje. Es terrorífico. Es muy malo. Es muy malo. Si el peronismo quiere ganar campaña y quiere sumarse a esta obra, que me parece bárbaro, que tiene todo el derecho del mundo, de sumarse a esta obra y de sumarse al esfuerzo, digamos, de esta construcción, porque el peronismo particularmente, Richter la viene pidiendo hace muchísimo tiempo, no es esta la mejor manera de convidar a una comunidad para explicarle cómo y por qué el gobernador de la provincia decidió poner 1.400 millones de pesos en una obra que nos va a servir a todos, con estas fotos, sin explicar qué hay del otro lado, qué potenciales vamos a desarrollar, qué universidades habrá que abrir, si hay que ampliar, por ejemplo, la cantidad de carreras de la escuela técnica, donde al cabo de 6 años vos tenés técnicos preparados. La forma de cómo incluís al resto de la sociedad a partir de una obra es justamente incluyendo a la gente. ¿De qué manera? Capacitándola. Con un oficio o con un título académico, nociones académicas. Esa es la única manera de cómo vos vas a incluir y le vas a permitir participar a una comunidad a partir de una obra como esta. No se está hablando de esto. El mensaje es que desde la provincia le regalaron a Richter un puente, Richter se saca una foto solo, la publica en sus propios medios y acá se terminó la historia. Digo, ¿quién construye estos mensajes, muchachos? ¿Quiénes son los cerebros que hacen estas cosas? En lugar de 1.400 millones de pesos para financiar la obra, le van a caer 1.400 millones de bigornia por la cabeza. Si creen que de esa manera y con ese puente y de esa manera van a ganar una campaña, pero les aseguro que están recorriendo el camino más corto para enfrentarse con el peor de los fracasos políticos. Armen cuadros políticos, sumen a la gente que sabe y les puede ayudar un poquito para que no cometan tantas torpezas y para que esa obra nos sirva a todos, y si alguien quiere sacar rédito político, que lo haga de buena manera y de manera, por lo menos, de una manera inteligente. Así no, le digo, así no, muchachos. Así no. Les aseguro que no. El mensaje, le digo, es este. Perotti le regaló un puente a Richter para que Richter gane una campaña. ¿Cómo cree que puede caer eso en la sociedad? Ese mensaje. Que lo construyeron ustedes, Perotti con la falta de discurso y Richter haciendo esto con la foto. Le dejo la alternativa. Armen cuadros políticos, muchachos, y empiecen a llamar a los que saben. Ese es el camino más corto, poblado de torpezas y de errores, para terminar estrechándose contra la pared del fracaso. Una vez más. Una vez más. Es una lástima, ¿no? Que un puente, en lugar de ser nunca mejor ocupado, un elemento de unión, termine siendo un instrumento de discordia y de separación y de broncas. Utilicen al menos la metáfora del puente para ver si nos podemos juntar y que ese
ese puente signifique prosperidad, progreso, más universidades, más estudio, más gente incluida al sistema, más participación. Debería ser eso el mensaje que signifique ese puente y no esa foto en la que un solo referente político es el que pretende sacar rédito de esto, en un peronismo que, insisto, sigue dividido, disgregado y hasta con bronca. Padoan no se suma a esto, ¿eh? Obviamente está viendo las torpezas que comete, no necesita pelearse. Las mira de lejos y hasta creo que le adivino alguna sonrisa a Padoan cuando ve estas cosas. Vamos a lo que pasó en el Consejo Deliberante anoche, miércoles, quiero decir, hoy estamos grabando jueves, de un proyecto que presentó la concejal Dubuloy, Marisa Dubuloy. Ficha limpia se llama el proyecto. Habló muy poco, tiene un problema en la garganta, un problema de salud, quiero decir, la concejal Dubuloy habla con un tono muy bajo, casi no se escucha, está en el fondo. No hay micrófonos, no hay equipos de sonido, en el Consejo no hay nada. O sea, está trabajando con la peor de las precariedades. No sé por qué, porque el Consejo tiene un equipo de sonido, tiene micrófonos y tiene parlantes. No sé por qué no los ocupan. Por lo menos facilítenlo, muchachos, a los trabajos a la prensa, porque parece que le molestamos. O sea, nos reciben de la peor manera, bajo las peores de las incomodidades, de manera tal que uno tiene ganas de irse a los 5 minutos de llegar. Pero bueno, así estamos trabajando en el Consejo Deliberante, por lo menos digo los periodistas. Mal escucho cuando explica la concejal Dubuloy un proyecto que estaría aprobado, estaría aprobado en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. ¿Que consiste en qué? En una cosa muy rara que yo vengo viendo mucho en los medios de comunicación y que consiste en el fortalecimiento de algunos discursos políticos en boca de gente que no entiende nada de política y que quiere mejorar la cosa sin saber cómo hacerlo. ¿En qué consiste el proyecto? Se llama ficha limpia. Bueno, si alguien tiene una condena, según la ley, no podría conformar ninguna lista. ¿Sí? No podría conformar ninguna lista. Yo tengo entendido que si alguien tiene condena está preso, no podría estar nunca en una lista. Aunque le pregunté a la concejal Dubuloy y me dice, no, en la Argentina yo conozco gente que tiene condena y está libre. Yo no tengo esa certeza, concejal, ¿qué quiere que le diga? Yo sé que los que tienen condena están presos. Si no están en la cárcel, están en una alcaidía o están en la casa, pero no pueden participar de política. Pero bueno, supongamos que la concejal Dubuloy tenga razón y haya gente que, teniendo condena, tiene la posibilidad de participar en política e incluso estar en una lista. Y a mí se me cruzaron varias cosas, porque es un viejo debate que venimos teniendo hace ya mucho tiempo, porque lo instalan los medios de comunicación y la perniciosidad de los medios de comunicación. ¿Sabe por qué hay corrupción en este país? Si es que estamos tan preocupados por la corrupción, porque tenemos un poder judicial, la justicia, que no funciona. Si la justicia funcionaría en este país, en 3 días solucionamos el problema de la corrupción. Ese es el problema. El problema es que la justicia no funciona. Me preguntarán, ¿por qué digo esto? Bueno, ¿usted conoce alguna entidad que no sea un fiscal y un juez que meta en cana a alguien? Bueno, si hay corruptos sueltos es porque hay una justicia que no está funcionando. Ese es el problema. Entonces, si estamos preocupados por la corrupción, muchachos, pidamos que funcione la justicia. Qué raro, ¿no? Porque hay gente que reclama y denuncia muchas veces y ha hecho carrera periodística denunciando corrupción. Pero cuando quisimos cambiar la justicia, porque yo fui uno de los que estaba interesado en que esta justicia funcione y queríamos cambiar la justicia porque no funciona. ¿Qué vamos a pedir una justicia que no funciona? Hay que hacer que funcione. ¿Cómo? Bueno, hay que cambiarla. Hay que poner gente que tenga ganas de trabajar. Hay que poner jueces probos, que esté preocupado ante el hecho de que los choros, los delincuentes y los ladrones tienen cana. Entonces hay que cambiar la justicia. Bueno, estos periodistas y estos medios de comunicación, que son los que arengan permanentemente con este mensaje, los choros, los delincuentes y todos los días tapan los diarios, son los primeros que se oponen a que cambie la justicia. Entonces, ¿cómo es el mensaje, muchachos? ¿Cómo queremos terminar con la corrupción apoyando una justicia que no funciona? Cambiemos esto porque es una contradicción grosera. Pero esto no es lo más preocupante del tema. Es que frente a una realidad como esta, la corrupción forma parte de un discurso político, como si, mire, estamos a 2 metros de que en la Argentina
la democracia funcione con dos partidos, los corruptos y los no corruptos. El partido de los honestos y el partido de los deshonestos. Estamos frente a que esa taradez, a ese marco de delirio, se termine haciendo una realidad con proyectos como estos. Si estamos preocupados por la corrupción, hagamos que la justicia funcione. Yo con el voto y haciendo con esta ley no combato en absoluto la corrupción concejal. La corrupción la voy a combatir cuando tengo una justicia con jueces probos, con jueces que accionen. ¿Sabe cuántas veces yo he hecho denuncia de corrupción en este medio de comunicación? Que por una ley los fiscales y los jueces lo tienen que tomar de oficio. Dígame cuántas veces, de las veces que yo he denunciado, algún sector de la justicia se preocupó mínimamente por ir a investigar lo que yo he denunciado. Nunca. Nunca. Las cárceles en la Argentina están llenas de ladrones de gallina, ladrones de garrafa y de analfabetos funcionales. Los que tienen poder y plata no van presos. La justicia, el brazo de la justicia alcanza a los descalzos, como alguien decía, como la víbora, pica a los descalzos. A los que tienen plata y poder no los toca. No son los pobres los que roban, son los de corbata y traje. Vicentín, por ejemplo. La estafa, la mayor estafa de los últimos 70 años, no hay un solo tipo en cana. Esa justicia hay que cambiarla. Y mientras esa justicia siga funcionando, vamos a seguir teniendo niveles de corrupción, aunque discutamos 4 sesiones ordinarias en el Consejo Deliberante con una ley que presentó la concejal Marisa de Buloy, que está muy preocupada por esto. Vamos al tema de agua potable. Como decía en el comienzo del video, la Cotelbo pidió 50% de agua, de aumento en los cuadros tarifarios del agua, ¿no? Como todos los años, se pide aumento. ¿Y está bien que lo pida? Sí, claro que está bien que lo pida. Pidió 50%. Fue casi en sesión récord, ¿eh? En 3 semanas se terminó con el proyecto del pedido. Y yo había denunciado que me parecía mucho, 50%. Me parecía mucho. Porque el año pasado le dieron un buen aumento, el año pasado le habían dado un aumento superior. Creo que en 4 años la Cotelbo logró más de 200% de aumento. En los últimos 4 años logró más del 200% de aumento. Díganme a quién le aumentó el sueldo el 200% en estos últimos 4 años. O sea que más allá de los tecnicismos y todo lo que presenta la Cotelbo, hay una sociedad que ya no da más con las tarifas, ni da más con los tarifazos. No puede pagar, no puede seguir pagando. Estamos hablando de algo que es un elemento vital. La gente no puede, podés vivir incluso sin energía eléctrica. Lo que no podés es vivir sin agua. Entonces, esta discusión en la que nadie pone en valor los intereses de la gente y la sensibilidad social, 6 concejales se pusieron de acuerdo para darle el aumento con una pequeña rebaja. Con una pequeña rebaja. La Cotelbo pidió 50% y los concejales le dieron el 48% en tiempo récord. Lo que me preocupa de esto, y esto no es la primera vez que pasa, viene pasando esto hace ya mucho tiempo, ¿no? Concejales que llegan con el voto de la gente, que en campaña le piden el voto, no quiero decir que se lo compran, le piden el voto, los convencen, le dicen que le van a cambiar la calidad de vida, que los van a ayudar. Y en la primera de cambio le metieron la mano en el bolsillo a la gente nuevamente sin titubear. Sin titubear. Quiero decir, los concejales están sentados donde están sentados porque los votó la gente. No es la gente la que fue considerado en la noche del miércoles cuando le aumentaron el 50%, prácticamente el 50% de agua a la Cotelbo. Que se pone en contraposición ante el pedido de consideración de 2 sesiones antes, cuando le reclamaban a la EP que las tarifas eran altas, que tengan consideración, que nos pongan en la banda más baja. Claro, se lo reclamaban a la EP. Cuando se lo pide la Cotelbo, muchacho, no hay problema. No hay problema. Vamos con el aumento y vamos. Total, la gente paga. De algún lado saca para pagar el agua. Claro, nadie puede vivir sin agua. Nadie puede vivir sin agua. Ahora, ¿cómo hace la gente para pagar el agua? No tengo idea. Porque como dije hace algún tiempo atrás, las tarifas de agua están casi equiparadas al mismo valor de las tarifas de luz. Un consejo que cuando tiene que demostrar
su verdadera esencia, la legitimidad política de sus líderes, que fueron votados por la gente, no titubean en borrar con el codo, perdón, lo que firmaron con la mano en el contrato electoral cuando fueron a pedirle el voto a la gente. Esta vez, y como siempre, laudaron para el lado del acotelo. Como decía Arturo Jaureche, es un juego desigual. Es como ir a discutir con el almacenero en función de las leyes escritas por el propio almacenero. ¿Cómo cree que le va a cerrar la cuenta? Siempre para el lado del almacenero. Acá siempre el Consejo responde y lauda en función de los intereses de los más poderosos. Iba a decir una barbaridad. Y no tiene en cuenta ni consideración ninguno de los votantes que hizo esfuerzo poniéndole el voto para darle ese cargo, que tanto quieren sentarse ahí, para terminar favoreciendo a los más poderosos. Una sociedad como la de Villocampo, que hoy por hoy, le digo, tenemos 70% de pobreza, y no sé, vaya uno a saber la cantidad de marginalidad que tenemos. Nos invocaron nuevamente un 50% de aumento de agua, que es vital, agua. No se vive sin tener agua. En Ocampo es carísima y va a seguir siendo cara y va a seguir siendo cada vez más cara. Un consejo, yo diría, obsolescente. Un consejo que se va deslegitimando en sí propio. Porque borró del contrato electoral que hace un año atrás, convocado por las elecciones, ganando la campaña con el voto de la gente, nuevamente terminó laudando y dándole la razón a los más poderosos. En una situación de mucha carestía y de mucha pobreza y miseria, a quienes le dan la razón es a lo que les sobra la plata. Nos vemos en otro módulo. PNM, realidad, análisis, notas y testimonios.